Facultad de Ingeniería. Y también se encuentra presente el doctor Luis Alfredo Rodríguez Lardamendi, quien es nuestro coordinador del programa de Ingeniería Agroforestal aquí en la Unidad Villacorso. También tenemos el gusto de tener presente a la doctora Elda Leonora de Guadalupe Morales, quien nos impartirá la conferencia magistral Caminos para la construcción de una academia holística y lograr la agricultura sustentable. Antes de iniciar con nuestra presentación magistral de nuestra invitada, por favor, le pido a la ingeniera Mónica Catalina pues, que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, doctor Rubén. Me da muchísimo gusto saludarles a todas y todos en esta mañana. Sí sé que hemos tenido desde la semana pasada algunos problemas de conectividad allá en la región frailesca por las lluvias. Ojalá que en el transcurso de los minutos de esta conferencia se vayan conectando más compañeros, compañeras, alumnos. Muchas gracias, doctora Elda, por su generosidad de acompañarnos en esta conferencia, por su generosidad de compartirnos su conocimiento, su amplia trayectoria. Gracias, doctora. Esta es su casa en Villacorso, la Facultad de Ingeniería y la UNICACH, por supuesto, muy agradecidos con su presencia. Yo personalmente admiro a las mujeres que, como usted, han dedicado toda su vida a las ciencias. Usted, como muchas otras científicas más, representan un referente para las generaciones venideras de chicas que se dediquen a la ciencia. Gracias porque su presencia deja en manifiesto esa posibilidad para las mujeres. Gracias, doctora. Un abrazo a la distancia desde acá. Y pues para no robarle muchos minutos a la conferencia de la doctora Elda, pues muchas felicidades a todas y todos allá en Villacorso que comienzan el semestre de la maestría en ciencias agroforestales, además con una magnífica noticia, porque recién acabamos de ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, o bueno, ahora ya no sé también cómo se va a llamar, si se va a seguir llamando así, creo que todos andamos ahí un poco confundidos con los términos, pero por el momento se sigue llamando Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Esto, por supuesto, que es el resultado de años de esfuerzo de mis compañeros, de mis compañeras allá en Villacorso, y es necesario que se diga y que se reconozca. Yo me siento muy honrada de poder trabajar con un equipo de personas sumamente brillantes y comprometidas con la academia. Y eso tiene todo que ver con la conferencia del día de hoy. Pues bienvenidos a este nuevo semestre, que sea muy exitoso y productivo para todas y todos. De nuevo, doctora Elda, un abrazo compañeros, que Dios les bendiga. Cuídense mucho y sigamos cuidando a nosotros y a nuestras familias sobre todo. Muchas bendiciones a todas y todos. Muchas gracias, ingeniero Mónica. Muy bonitas palabras y aliento. Antes de empezar con nuestra conferencia, por favor, dejen breve remembranza de las actividades que ha hecho la doctora Gelda. Bien, la doctora Gelda es bióloga por la Universidad del Valle de Guatemala, en nuestro país vecino de Guatemala. Tiene una maestría en ciencias como especialista en manejo de plagas por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica, lo que conocemos como el CATI. Y es doctora en filosofía por la Escuela de Recursos Naturales y el Ambiente de la Universidad de Michigan. Es investigadora titular C del Colegio de la Frontera Sur, ahí en la Unidad San Cristóbal de las Casas, y sus líneas de investigación tienen que ver con el entendimiento de los mecanismos ecológicos que explican las diferencias en poblaciones de insectos herbívoros en huertos urbanos, así como la promoción de estrategias para la prevención de plantas. La doctora Gelda ha trabajado en equipos multidisciplinarios para la masificación de la agroecología y los sistemas alimentarios sustentables, además de colaborar con grupos que promueven el consumo de comida sana, limpia y justa. Forma parte de la Red Internacional de Huertos Educativos de la Alianza de Mujeres en Agroecología, entre otros muchos. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha publicado aproximadamente
49 artículos científicos, 19 libros o capítulos de libros, 17 artículos de divulgación, y ha colaborado como tutora, asesora o asesora en la formación de 63 estudiantes de posgrados, además de múltiples actividades de divulgación que en su currículum se cuentan por más de 100. Elda es una persona impulsora de la agroecología y los sistemas alimentarios sustentables, y en su síntesis curricular que aparece en el portal de Ecosur, ella indica, y leo textualmente: espero que algún día la agroecología tome suficiente fuerza en la región para que los productores tengan una vida digna, conservemos nuestros paisajes y proveamos de alimentos libres de plaguicidas peligrosos a los consumidores. Yo creo que es gratamente un placer tener aquí presente a la doctora Elda. Yo en lo particular me siento muy orgulloso de su presencia, además de haber venido de COSUR en mis estudios de posgrados. Así que adelante, doctora Elda, por favor. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Me siento pues muy contenta y emocionada también de este gran logro que ustedes han tenido, de que esta maestría está en el padrón de excelencia o de calidad, ya como dice la ingeniera Mónica. Veremos cómo es el título que ponen, pero ya de por sí el haber creado esta maestría en estos ambientes tan difíciles, ¿verdad? Donde prevalece las ideas de la revolución verde, pues ya de por sí era un gran paso para poder crear ambientes más sustentables y más justos. Muchas felicidades a toda la planta docente, estudiantes que están empezando hoy esta nueva aventura. Me gustaría poder estar allá con ustedes y poder compartir, ver quiénes son, pero pues es lo que tenemos ahora, y menos mal que existen estas plataformas, ¿verdad? Para poder encontrarnos, pero para poder sí conocer un poquito más de quiénes son las personas que forman parte de esta maestría, les pediría a favor, si pueden, que vayan a esa liga que acabo de colocar en el chat. Es una pequeña preguntita en el Menti, de que con una palabra describan por qué les interesa estudiar la agroforestería. Vamos a dar 1 o 2 minutitos para eso, a ver, así poder entender mejor quiénes son ustedes y cuáles son sus intereses. ¿Sí lo pueden ver ahí en la liga?
Bueno, pues muchas gracias por participar. Vamos a ver qué sale. Em, quiero compartir mi pantalla, pero no estoy muy familiarizada con esta plataforma. Disculpen. A ver, ¿cómo le hago? Aquí está. Ahora sí pueden ver mi presentación. Sí, sí, lo estamos observando. Muchas gracias. Bueno, pues estas son las respuestas. Tienen interés en la agrobiodiversidad, la ven como una oportunidad por la sustentabilidad, para la biodiversidad, el cambio, sostenibilidad y un equilibrio. Sí, realmente la agroforestería nos presenta muchísimas oportunidades para todo esto. Qué bueno que ustedes están dedicando su vida para esto, porque pues ya bien documentado cómo los sistemas agroforestales nos brindan tantas ventajas, desde pues el óptimo aprovechamiento del espacio, la captura de carbono, como ustedes ya mencionaron, la conservación de la biodiversidad, también protección del suelo, de la erosión, al incorporar también una gran cantidad de materia orgánica, pero también porque es una oportunidad para promover los saberes y la cultura local, la prevención de plagas, por supuesto, en esta maraña de biodiversidad es difícil que los insectos herbívoros encuentren a sus hospederos. También se ha documentado cómo estos sistemas agroforestales nos dan resiliencia a eventos extremos. En casos de huracanes, pues claro que también sufren daños, pero algo se logra recuperar. Y pues también nos hace siempre estar preguntándonos, haciendo indagación continua de experimentar cómo podemos mejorar nuestro sistema, qué pasa si ponemos esta planta, qué pasa si podamos un poco. Y pues para las familias productoras es una gran oportunidad para amortiguar en caso de la caída de los precios de uno de los cultivos, pues tienen otros. Y por supuesto que brindan alimentos, madera, medicinales, fibras para vestimenta. Yo creo que todos ustedes están convencidos de que pues, los sistemas agroforestales deberían de cubrir todos nuestros territorios. Y pues esa es una de las preguntas que nosotros en el equipo de masificación de la agroecología nos preguntamos y que nos motivan a seguir haciendo investigación. Es que pues estamos convencidísimos de que los sistemas agroforestales, los sistemas agroecológicos, pues brindan las respuestas para las crisis alimentarias, crisis climática, pérdida de biodiversidad, las crisis sociales que vivimos hoy. Y pues hasta FAO está actualmente promoviendo estos sistemas porque lo ve como pues una respuesta válida. Y entonces, ¿por qué, si son tan buenos, por qué no están cubiertos nuestros territorios con estos sistemas? ¿Por qué no nos estamos alimentando de estos sistemas? Tal vez algunas personas sí, pero somos nada más un pequeño grupo de personas privilegiadas que lo logramos. En nuestro equipo de investigación de masificación de la agroecología en Ecosur, en los últimos 7 años nos hemos dedicado a tratar de entender qué ha hecho que en algunos lugares sí la agroecología, los sistemas agroforestales, como ejemplo, puedan alcanzar a miles de familias y ocupar nuestros territorios. Y estudiando algunos casos emblemáticos en India, en Cuba, en Centroamérica en los años 80, aquí mismo en Chiapas, con los cafetales orgánicos y de sombra,
en Brasil, con la red Ecovida, pues lo que vemos es que lo principal ha sido que las familias productoras hayan estado organizadas. Claro que es de celebrar que una familia empiece a producir de forma agroecológica, pero si no está en constante comunicación con sus vecinos, con su organización, pues seguramente eso se va a quedar nada más como un faro agroecológico, pero tal vez en un desierto que no les voltea a ver. Entonces, por eso, en estos casos exitosos, vimos que esta ha sido la clave. Son todas familias organizadas en cooperativas, en organizaciones de vecinos, en asociaciones, y eso es lo que ha permitido este intercambio de saberes y fortalecer los paisajes agroecológicos. Además, identificamos que el intercambio de saberes se ha dado en estos casos de éxito a través de una formación constructivista, como por ejemplo los sistemas de campesino a campesino, las escuelas de campo, cuando muchas veces sí han participado técnicos, académicos, pero que llegan a dialogar con las personas, que entienden que tanto saben ellas de su parcela como nosotros podemos aportar desde una visión más general, porque tenemos conexiones en otras partes del mundo, porque hemos tenido la ventaja de profundizar en el estudio tal vez de un microorganismo, pero quienes conocen sus parcelas y sus modos de vida son estas familias. Entonces, solo con esta formación de diálogo de saberes es que se ha logrado establecer de forma amplia los sistemas agroforestales. Y además eso va acompañado con un discurso movilizador, algo que pues se sienta que a las personas que les haga vibrar, que les haga tener una razón para esto, que muchas veces ha sido desde la lucha contra los agrotóxicos, porque han visto cómo sus familias se han enfermado, o cómo es algo también que va desde muchas veces acompañado con la religión. En India, por ejemplo, siempre me encanta citar este ejemplo de la agricultura de presupuesto cero, que ha alcanzado a millones de familias agricultoras en India, que el discurso es, por ejemplo, ¿cómo van a dejar el suelo desnudo, sin ninguna cobertura? Eso sería como desnudar a Shiva, la diosa. Entonces, imagínense, pues sí, eso moviliza, ¿verdad?, a tapar el suelo rápidamente. Pues definitivamente las prácticas que se promueven deben de ser efectivas. Muchas veces estamos promoviendo recetas rápidas que escuchamos por allá, pero que tal vez no están adaptadas a nuestros lugares y que podría incluso ser un problema que empecemos a promover estas recetas que no sabemos qué va a pasar en nuestro sistema. Entonces, definitivamente tenemos que estar promoviendo estas prácticas efectivas. También vimos que pues, los mercados ayudan definitivamente, los mercados agroecológicos, como en el sur de Brasil, que han logrado formar una red de miles de familias productoras para llevar los alimentos a las ciudades, y pues es como una motivación también para los productores, sí, el tener un lugar donde vender sus productos y que sea con un pago justo, pues ayuda a promover la agroecología. En cuanto a los aliados externos, vimos que en estos casos de éxito, pues sí, hay personas como de las universidades, de las ONGs, apoyando. También en el caso de la India es fascinante que muchos de los aliados son ingenieros en informática que les han ayudado a desarrollar algunas aplicaciones para comunicarse en territorios muy grandes, donde no pueden juntarse, artistas también que llegan y promocionan a través de una canción, de una obra de teatro,
pero siempre estos aliados externos funcionan como aliados, no como personas que llegan a imponer o decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer, sino nada más decir, aquí estamos, cómo podemos apoyar. En cuanto a las políticas públicas, eso nos sorprendió bastante, que en algunos casos, pues sí, una política favorable a los sistemas de agricultura sustentable ayudan, pero siempre tienen que ser estas políticas que fueron pedidas desde abajo, no que han sido impuestas. Ecuador es un ejemplo de cómo estas políticas diseñadas en la legislación sin consulta con la población no funcionan. En Ecuador hace más de 10 años se promovió en la Constitución que la forma de hacer agricultura es la agroecología y que se va a buscar la soberanía alimentaria, pero sin la base no responde, eso nada más se queda en papel y no funciona. En cambio, en Brasil, las políticas han sido, logradas porque la gente lo ha pedido. Ha dicho, pues nosotros necesitamos el acceso a la tierra, necesitamos una educación del campo para todos nuestros hijos, y eso ha permitido que, a pesar de que se logró mucho de esto con Lula, ahora, aunque está Bolsonaro, es bien difícil que eso lo logren cambiar porque tienen una base fuerte de organización social. Además, hemos visto que se necesita un enfoque inclusivo, feminista, antipatriarcal, no discriminatorio. Porque muchas de las personas que trabajan en estos sistemas son mujeres, y si no las tomamos en cuenta, si no sabemos cuáles son sus necesidades, pues difícilmente estos sistemas van a ocupar todos nuestros territorios. Y por supuesto, como bien nos lo repite mi colega Miriam Aldazoro, pues todo esto tiene que estar en base de la cultura local. Tenemos que tomar en cuenta, pues, cómo se alimenta la gente, cuáles son sus creencias, y no, llegar a promover alimentos que tal vez, pues, son muy buenos, pero no van acorde a nuestra gastronomía. Entonces, esto a mí me ha hecho pensar muchísimo. Si esto es lo que necesitamos para que los sistemas agroforestales, agroecológicos, orgánicos ocupen nuestros territorios, ¿cómo podemos hacer y qué podemos hacer nosotras desde las instituciones académicas? Esa es una de las preguntas que me están motivando muchísimo a tratar de entender, estudiar, porque al fin y al cabo estoy convencida de que sí tenemos un rol muy importante y mucho que aportar. Les pongo, por ejemplo, mi caso, no es porque sea un caso exitoso, sino porque es el que te conozco, de cómo ha sido mi caminar para hacer investigación y formación en agroecología. Como decía hace un momento el doctor Rubén, pues yo estudié manejo de plagas en mi maestría y estaba, por supuesto, fascinada con el estudio de los insectos y el control biológico y sus interacciones, pero rápidamente me di cuenta que, pues, necesitaba también entender cómo pensaban las familias productoras. En Guatemala, donde nací, se habían estado desde hace varios años fomentando las prácticas del manejo integrado de plagas, y muchos de mis colegas agrónomos decían, pues esto es muy complicado, el MIP, esta gente analfabeta, pues no va a poder adoptarlo nunca porque son prácticas complejas. Pero yo me preguntaba, bueno, pero esta gente ha estado sembrando por generaciones y generaciones y seguramente conocen muy bien su parcela. Entonces, por eso tenía muchas ganas de documentar sus saberes tradicionales, pero como bióloga
pues jamás me enseñaron cómo hacer una entrevista. Entonces, por eso me motivé para el doctorado a ir a estudiar algunos cursos sobre sociología, sobre antropología, sobre cómo poder acercarme a las personas. Y la verdad es que eso fue una experiencia maravillosa para mí que cambió toda mi forma de hacer investigación. Yo andaba buscando en esos tiempos cómo curar, cómo matar a un insecto de forma natural y a lograr establecer conversaciones, pues un diálogo real con las familias productoras cachiqueles de Guatemala, pues descubrí que no era ese el camino, sino era de buscar formas de cómo evitar que el insecto herbívoro alcanzara niveles poblacionales altos que nos causaran daño y cómo tenían muchas estrategias para lograr eso. Pero también me di cuenta muy, muy rápido que, pues, por mucho que yo tratara de tener una mente interdisciplinaria, de agarrar un poco de la antropología de acá, de la sociología por acá, de la ecología, pues que pueda ser un pequeño cerebro como el mío, que se necesita trabajar en equipo, con personas que piensen de forma diferente, que tengan un entrenamiento diferente, que vengan de una cultura distinta. Y afortunadamente con este programa de cátedras, logramos hace 7 años contratar a este equipo maravilloso de personas que sí nos retan constantemente. Ellos vienen de formaciones de economía, de política, de pedagogía, antropología, y muchas veces la verdad es que todavía me quedo sorprendida con algunas de sus ideas o con algunas palabras raras, como tener que ir a buscar al Wikipedia de qué están hablando cuando hablan de epistemología. ¿Por qué tienen tanta crítica hacia el constructivismo? Yo soy constructivista, que me están atacando, pero es algo que desafortunadamente en mi formación no tuve cómo trabajar en estos equipos. Pero pues se puede ir haciendo y aprendiendo al caminar. Y definitivamente solo trabajando en equipo podemos seguir avanzando en nuestra profesión. Y eso también me llevó a pensar, bueno, ¿por qué será que aquí en Chiapas tenemos sistemas agroforestales tan potentes que las personas, las familias campesinas han desarrollado por años, desde los cafetales, los cacaotales, los huertos de traspatio, las milpas mismas? Aquí en los altos siempre una milpa está acompañada con árboles frutales, de durazno, no son monocultivos. Pero ¿por qué entonces no están ocupando todos nuestros platos? Y una de las cosas que me hizo cambiar también y empezar a avanzar en mi investigación es cuando uno de mis propios colegas agroecólogos de aquí de Ecosur me dijo que compraba sus elotes en Sam's Club, porque ahí venían elotes de Estados Unidos, limpios, sin pelos, dulcísimos, y pues casi me da un ataque, ¿verdad?, cuando escucho eso. Y dije, bueno, eso es clave. Si no empezamos nosotros mismos a comer los productos agroecológicos, pues ¿a quién les van a vender? Las familias productoras. Claro que pueden tener su agricultura para la subsistencia, pero necesitan también de tener dinero en efectivo para cubrir otras necesidades. Entonces, por eso empezamos a estudiar los sistemas alimentarios y cómo eso podía influir en nuestros paisajes. Y fue una lucha, la verdad. Les cuento que también aquí en el Departamento de Agroecología, cuando propusimos un curso de sistemas alimentarios, un poco con burlas nos decían, ¿y qué? ¿Van a poner a cocinar a los estudiantes? Pues no lo había pensado, dije, pero sería buena idea. Y finalmente hemos logrado construir una
aula, cocina, laboratorio, donde nuestros estudiantes de agroecología ven que, pues sí, descubren nuevos sabores, la importancia de la nixtamalización para nuestra alimentación y cómo esto de que comemos definitivamente va a influir en lo que se siembra. Yo pienso que definitivamente la agroecología, la agroforestería se logra masificar comiéndola. Pero para eso pues tuvimos que estudiar muchísimo de alimentación, de nutrición, de cómo las personas deciden qué comprar, qué comer. Y esto lo hemos hecho a través de un programa de alfabetización agroecológica. Empezamos primero con algunos talleres aquí en San Cristóbal de las Casas y mirábamos que siempre llegaban las mismas personas. Entonces, cansados un poco con mi colega Ronald Nye, un antropólogo del CIESAS aquí en San Cristóbal, pues dijimos, los adultos de plano ya no tienen solución. No podemos cambiarles, vamos a trabajar con niños y niñas. Y nos fuimos a las escuelas y por supuesto que ahí era una fascinación, alegría de vernos, las docentes también, porque estaban súper ocupadas trabajando y que alguien llegara a dar una conferencia, pues era un suspiro para ellas, pero también empezamos a descubrir ese gran potencial que tiene la escuela para promover estas ideas. Entonces empezamos a hacer diplomados de formación a docentes desde el preescolar hasta la universidad en temas de agroecología, de soberanía alimentaria, y con ellos hemos aprendido muchísimo y nos hemos dado cuenta pues cómo a través del alimento las personas empiezan a pensar en la agricultura. Hemos tenido mucho que estudiar. También hemos visto la oportunidad de los mercados. Aquí en San Cristóbal de las Casas tenemos el tianguis de comida sana y cercana, que se fundó hace más de 15 años, con unas 3 familias productoras y unas 7 familias consumidoras, y en eso de un año éramos más de 100 familias consumidoras y no sé cuántas familias productoras tocando la puerta de que también querían entrar a formar parte de este sistema. Por eso las personas que formaban el equipo promotor decidieron pasar de un sistema de entrega de canastas a un tianguis que creció muchísimo. Por 15 años han estado poniéndose los miércoles y los sábados, y en tiempos antes de la pandemia también llegaban a Ecosur los viernes, alcanzando a cientos de familias sancristobalenses. Pero también empezaron a ver que, bueno, había sospechas, ¿será que de verdad estos tomates son producidos aquí? ¿Será que de esa plantita de mora que nos mostró la señora vienen costales de moras? Y empezaron las dudas, y por eso me invitaron a formar parte de un equipo que les creara la certificación agroecológica participativa, que diera pues una garantía de que los productos que se ofrecen ahí realmente son locales y limpios y con justicia social. Y durante 2 años estuvimos trabajando con estas familias productoras, con algunas de las consumidoras, para poder ir pensando, bueno, ¿qué es agroecología para nosotros? Desde ahí empezamos. ¿Qué podemos hacer desde nuestras parcelas? ¿Será que algunas de las normas orgánicas las podemos adaptar? Pues era bien difícil conseguir semillas de producción agroecológica. Tal vez con eso no podemos cumplir por el momento. Pues no podemos cumplir con dejar 5 metros de borde en cada lado de nuestra parcela si el vecino aplica agrotóxicos, porque pues nuestra parcela es de 10 metros de ancho. Entonces, y las familias productoras que llegan al tianguis, consumidoras, perdón, ¿qué quieren? ¿Por qué vienen aquí? Y en base a eso fue que construimos estas normas de certificación que están ya en aplicación desde el 2011, y para mí fue de gran satisfacción porque fue realmente un ejercicio participativo en el que Bruce Ferguson, mi colega con el que hicimos facilitamos este proceso,
pues entramos en diálogo constante, abierto, horizontal con las familias productoras y las familias consumidoras. Todas las cosas que se proponían en el comité luego eran avaladas por todo el tianguis, en asamblea. Y pues eso realmente nos tomó tiempo, nos tomó 2 años. Todos los viernes nos reuníamos para hacer eso y una vez al mes una asamblea con todo el tianguis. Y yo me pregunto muchas veces, ay, ¿cómo logramos hacer esto? Porque cuando yo estaba estudiando biología en la universidad o el manejo integrado de plagas en el CATIE, jamás tuve ninguna formación para poder hacer estos diálogos. Son cosas que hemos tenido que ir aprendiendo en el camino, muchas veces tropezando, muchas veces haciendo las cosas mal, cometiendo errores, pero algo hemos ido logrando. Y por otro lado, uno de los grandes cambios que he tenido en mi vida ha sido cómo pasé del estudio en el laboratorio de los insectos o en el campo hasta el activismo feminista en la Alianza de Mujeres de Agroecología. Creo que todo esto empezó cuando nació mi hijo Marcos, que pues estaba yo apenas llegando a Ecosur y quería pues demostrar todo lo que podía hacer, pero la verdad estaba bien cansada y me puse a indagar cómo le hacen ustedes para poder balancear su vida académica y su vida familiar. Y ahí descubrí en un estudio que hice con mis colegas de Ecosur, pues que la mayoría vivíamos altamente estresados y cansados, sobre todo las mujeres. Muchos de mis colegas hombres pues tenían en la casa una compañera que se dedicaba al trabajo de la casa y que eso les permitía poder pues dedicar más de 8 horas diarias a sus estudios académicos, a ellos. Y luego empecé a ver que me están contestando así mal, me están ignorando porque soy guatemalteca, porque no estudié en la UNAM, porque no soy egresada de Chapingo, todo eso me pasaba en la cabeza, porque les caigo mal. Hasta que finalmente uno de mis profesores en la Universidad de Michigan, John Vandermeer, escuchándome decir eso, me dice, ¿y no has pensado que tal vez es porque sos mujer? ¡Oh! Nunca se me había ocurrido, pero empecé a verlos y a observarlos y me di cuenta que sí, era una de las razones. Y que pues no era solo yo, imagínense, nosotros en Ecosur somos 25 investigadores en el grupo de agroecología y de esas solo somos 4 mujeres. En los congresos de agroecología, pues muchas veces solo se invitaban a hombres a dar charlas magistrales, a pesar de que quienes habían organizado, quienes habían estado ahí trabajando, el público, éramos mayoritariamente mujeres. Entonces, por eso con un grupo de amigas, en el 2013 formamos la Alianza de Mujeres en Agroecología, AMAAGUA, y empezamos a gritar que sin feminismo no hay agroecología, porque muchas de las personas que practicamos la agroecología somos mujeres, pero eso es difícil porque muchas de las agricultoras no tienen acceso a la tierra. Y también porque vemos la necesidad de tener ambientes diversos. Se ha estudiado muy bien. Hay un colega de la Universidad de Michigan, Scott Page, que tiene un libro maravilloso que se llama La Diferencia. Y él ha documentado cómo en los equipos que son tal vez todos formados por expertos, en este caso, digamos, un ejemplo hipotético de ingenieros agroforestales, todos egresados de la misma escuela, todos chiapanecos, pues seguramente que van a lograr alcanzar, hacer innovaciones importantes, resolver problemas, pero él ha demostrado que cuando estos equipos son diversos, tanto en cuestiones de género, como de grupo cultural, como de profesión,
de experiencias, las respuestas son mucho más innovadoras, mucho más rápidas, y por eso es que luchamos entonces para que nuestros sistemas educativos aprecien esta diversidad y que sea siempre en un ambiente de respeto y libre de acoso, donde todas y todos podamos brillar. Entonces, para sintetizar, para resumir, en mi opinión, creo que nuestras instituciones académicas, para lograr esa transformación agroecológica, deben de ser instituciones transdisciplinarias. Nos deben dar herramientas para poder hacer estos diálogos. Para eso también necesitamos entonces diversificar la planta docente, dar mucha importancia a la inteligencia emocional. Lastimosamente, en la academia muchas veces se celebra, por supuesto, a la persona experta, a quien escribe muchos artículos en revistas de alto impacto, pero muchas veces se nos olvida también que necesitamos personas empáticas, que no sean egoístas. Debemos de darle más énfasis a eso para hacer una academia mucho más humana. Tener formación en temas de discriminación y equidad, para crear un ambiente de respeto, cero tolerancia al acoso, no violencia, promover estancias y más diálogos con las familias campesinas, de diálogos así realmente de escucha. No querer siempre llegar a imponer nuestras ideas o pensar que nosotros sabemos más. Seguramente que nosotros sabemos cosas que ellos no saben, pero ellos tienen cosas muy valiosas que nosotros podemos aprender. Y eso creo que solo se logra con la práctica y la escucha activa. Promover estancias en otros lugares, regiones, culturas es súper importante también para abrir nuestra mente. Estimular los dos hemisferios cerebrales. Lastimosamente, el kinder, en el preescolar recibimos una educación súper completa y luego en la primaria se olvida el pobre hemisferio derecho y empieza solo a exigirle al izquierdo y al izquierdo, pero pues entonces imagínense, estamos funcionando en la academia con medio cerebro. Necesitamos esa creatividad, el arte, para poder tener soluciones más efectivas. Crear espacios de diálogo, de debate. Todavía en muchas de nuestras academias es el profesor experto, ¿verdad?, que está hablando, llenando los cerebros vacíos de sus estudiantes sin oportunidad de crítica, sin oportunidad de decir, yo no estoy de acuerdo por esto, de una forma, claro, amable, constructiva. Y para eso creo que pues todos nosotros nos tenemos que reinventar, tomar cursos para poder realmente dar esta formación a esta nueva generación que viene con tantas expectativas, con tantas ganas de alcanzar la sustentabilidad, de proteger la biodiversidad, de hacer cambios efectivos y que nos lo van a estar exigiendo. Ojalá que si no lo damos nosotros, que nos lo exijan. Pero también necesitamos hacer cambios a nivel personal, tanto nosotras como docentes, como ustedes, como estudiantes. Tratar de desarrollar esa escucha activa. ¿Cuántas veces, muchas veces estamos ahí escuchando a un colega, a una compañera, pero solo pensando qué les vamos a contestar, sin realmente abrirnos a esa escucha? Y practicar la humildad, eso pues es bien difícil a veces, sobre todo porque si nos enseñaron que somos las expertas en el manejo integrado de plagas, pues ¿quién me va a venir a decir a mí cómo hacer las cosas? Y cómo debemos de empezar a aceptar, sí, pues no sé la verdad cómo se llama ese insecto y no tengo idea cómo controlarlo. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podemos hacerlo? Perdón, me equivoqué, no era esto lo que quería decir. Steve Gleason es uno de los grandes agroecólogos
de los pioneros, los que empezaron a hablar de agroecología en los años 70. Y una de las cosas que he aprendido de él es precisamente eso, su humildad. Muchas veces en sus clases nada más son una serie de preguntas. Cuando alguien le cuestiona algo, dice, interesante, no lo he pensado, busquemos soluciones juntas. Y creo que eso hace también que las personas pues se atrevan a dialogar más. También debemos de reconocer nuestros sesgos. Muchas veces cuando nos dicen, tenemos que trabajar para no ser discriminatorios, nuestra actitud es de decir, ¿qué? Yo no soy discriminatoria, yo no soy racista, yo no soy sexista, ¿de qué están hablando? Pero yo les invito a todos a pensar si tendremos algunos sesgos, porque ha sido una forma de defendernos, de entender la vida, el desarrollar estos sesgos. Pero lo que es importante es pues reconocer que los tenemos y que nuestras decisiones no sean basadas en ese sesgo. Aprender a trabajar en equipo, yo creo que esta nueva generación sí ya tuvo formación en eso, pero si no, pues tratar de ver esas oportunidades. No dejar de estudiar nunca. Si no nos están dando herramientas suficientes como para desarrollar ese diálogo de saberes con campesinos, pues hay tantos cursos ahora en línea, tantos libros que leer, tantos artículos. Siempre busquemos, seamos curiosos, aprendamos, reinventémonos. Y por supuesto, no tengamos miedo a cambiar el rumbo. Yo con mi pasión por los insectos, la verdad es que jamás pensé que iba a estar dedicando horas y horas de mi vida a entender la pedagogía, a tratar de pues construir esta alfabetización agroecológica. Pero es porque me apasiona lo que hago y creo que eso es lo que veo en muchos de ustedes que están ahí por pasión a la agroforestería, a la agrobiodiversidad. No dejemos nunca, nunca de que esto que nos apasione se pierda. Pero eso sí, mantengamos nuestra salud física y emocional. Que no les pase como nos estaba pasando a nosotros en el grupo de agroecología de Ecosur, que pues sí estábamos con muchísimo estrés. Y yo creo que eso se logra creando también academias alegres, así como dice el subgaleano, que nosotros los científicos pues tenemos muchas cosas que aportar y muchas veces nos autocriticamos y no vemos el valor de nuestro trabajo, porque se nos olvida celebrar la vida, bailar, cantar, hacer poesía, pintar, y yo agrego que hacerlo todo con cariño. Entonces, esa es mi invitación a ustedes que inician hoy con esta aventura de su maestría en agroforestería. Muchas felicidades y que tengan muchísimos éxitos. Gracias, doctora Elda. Muchas gracias por la charla y por esos mensajes y sugerencias de vida, ¿no? Que caen muy bien para inicio de nuestras actividades. Por favor, les pido a nuestros asistentes, estudiantes, colegas, invitados, si tienen alguna duda o comentario, por favor, aprovechemos aquí a la doctora Elda que se encuentra con nosotros. Adelante, doctor Salas, adelante. Encienda su micrófono, doctor Salas, por favor. Gracias, doctor Rubén, gracias, doctora Elda. Doctora Elda, pues muchas gracias por su plática, muy interesante, una forma diferente de abordar estos conocimientos locales, culturales y científicos, ¿no? Pero no sé si comentó
o se me haya perdido. Por ejemplo, no vi que mencionara algo de cómo las nuevas tecnologías o los medios de entretenimiento televisivos pueden influir en el desarrollo de estos sistemas agroecológicos, o cómo puede impactar en esta ruptura cultural o biocultural, sobre todo en las comunidades que ahorita ya tienen estos medios de comunicación, porque veo que eso ha roto en cierta forma esos ciclos que anteriormente tenían. No vi que abordar algo así, o si tiene experiencia en eso o trabajos de eso. Sí, muchas gracias, mucho gusto, Miguel Ángel. No hablé nada de eso, pero definitivamente el poder de los medios y ahora las redes sociales son fuertísimas de cómo influyen en nuestro comportamiento, y creo que pues será para nosotros tal vez difícil competir, ¿verdad? Con una gran transnacional que tiene millones para poder acceder a campañas, pero creo que también nosotros deberíamos de aprender un poco de estas estrategias para alcanzar a la población con la que queremos entrar en diálogo. Una cosa tal vez sencilla que nosotros hemos visto en nuestra experiencia trabajando con docentes es el poder de una imagen. Tuvimos la suerte de tener un financiamiento importante para estos diplomados que ofrecemos a docentes, y con eso logramos contratar a una diseñadora gráfica, y ella pues nos hizo varios carteles. Y a mí me da muchísima satisfacción que a veces vamos a una escuela y vemos el cartel ahí de la buena alimentación, o un cartel de que estos son tus insectos amigos, protégelos, que muchas veces eso dice mucho más que un discurso, o lamentablemente, y algo triste, más que nuestros artículos académicos. Entonces sí, ese es un muy buen punto, Miguel Ángel, de que también debemos de buscar, pues no sé si desarrollar nuestra creatividad haciendo esos carteles. A veces algunas que sí de plano no podemos, ¿verdad? Pero buscar esas alianzas con comunicadores amigos, y saber cómo poder dialogar con ellos para que puedan plasmar en un cartel, en un spot de radio, nuestras ideas. Que también ahora, gracias a las redes sociales, sobre todo por el WhatsApp, nosotros hemos visto que las ideas pasan muchísimo. En la página de internet, página web que tenemos de Laboratorios para la Vida, que es el proyecto de formación a docentes, tenemos pocas visitas. En cambio, vemos que los docentes se comunican mucho y se intercambian ideas por el WhatsApp, y pues aprovechémosla nosotros en la mayor posible. Sí, gracias, doctora. No sé si me permite hacerle un comentario. Bueno, más bien un comentario acerca de lo poco que he observado ahora que estoy acá en Villacorso. He ido a algunas comunidades de acá de la región y veo cómo las personas tienen un patio grande, ¿no? Muy grande. Incluso a veces veo las casas que son de material de adobe, por ejemplo. Pero lo impresionante es que en esa pared de adobe tienen una antena de Dish, por ejemplo, o de DirecTV o algo así. Y en el terreno, que es muy grande, no tienen ningún árbol, incluso no tienen ni gallinas de traspatio, y no tienen nada de huerto. Y digo, ¿cómo se ha transformado eso en el transcurso de 20 años, ¿no? Cuando se supone que en las comunidades casi todos tenían sus huertos, tenían sus corrales de aves de traspatio. Entonces, en esa función va mi pregunta de cómo ha evolucionado los medios de comunicación, incluso este impacto biocultural, ¿no? Que usted comentaba, al menos aquí en esta región, de lo que he observado. Sí, claro. Creo que también ha sido algo, pues, como producto de la colonización de nuestros platos, de cómo ahora pues preferimos una alimentación que vemos en estos medios a la
alimentación que nos podría haber ofrecido nuestras abuelas, y ahí es donde yo veo la importancia de trabajar con la juventud y empezar a cuestionarnos a quién apoyamos cuando estamos alimentándonos de este o X producto. ¿Qué pasaría si nos estuviéramos alimentando de esto que se produce aquí localmente? Perfecto, muchas gracias, doctora. Sí, tenemos dos mensajes, doctora Elda, en el chat. Marcela Celis Santos nos dice: qué inspirador escucharte, Elda, mil gracias por compartir todo esto, un abrazo. También tenemos aquí un mensaje en el chat que nos manda la doctora Carmen Huerta desde el Instituto de Ecología ahí en Jalapa. Doctora Carmen, un saludo desde Villacorso. Dice: muy interesante su plática, doctora, ¿se le puede contactar? Es una pregunta. Estamos impulsando la ganadería sustentable en los alrededores de Jalapa. Gracias. Bueno, adelante, ya vimos que puso ahí su correo electrónico para que se contacte, doctora Huerta. Adelante, doctor Well, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora Elda. Muy interesante la participación. Posiblemente la solución de muchas cosas a nuestras comunidades está en la sencillez y cómo se ven las cosas, cómo se pueden, a través de un concepto de que los mismos productores dan soluciones a la misma problemática. La pregunta que yo quiero hacerle es: ¿cómo ha impactado la migración de la gente del campo, ya que muchas veces por cuestiones de trabajo, de un sueño americano, por cuestiones de la modernidad, de buscar mejores opciones, y todas esas cosas que nos llegan a través de los medios, cómo ha impactado en las comunidades? Porque cuando vamos a las comunidades vemos gentes adultas y niños. La gente trabajadora, la gente mano de obra ya difícilmente se encuentran. Entonces, ¿cómo ha impactado esto en las comunidades? Sí, mucho gusto, doctor Well, gracias por su pregunta. Sí, los cambios que están ocurriendo en las comunidades en tan poco tiempo han sido brutales, ¿verdad? Tanto migración hacia los pueblos más cercanos, como a Cancún o a los Estados Unidos. Y pues nosotros hicimos hace algunos años un estudio precisamente pensando que, bueno, ¿cómo estará cambiando el campo estas personas que se van a los Estados Unidos y que mandan remesas? Con la idea tal vez de que podría ser que con las remesas pues ya abandonen la agricultura, o que cuando regresen traen ideas de lo que vieron allá en Estados Unidos para implementar en sus parcelas. Hicimos un estudio en una comunidad ahí cerca de Villacorso, también en Ponte Duro, allá en la costa, y aquí en Los Altos. Y para nuestra sorpresa, como que estas remesas están apoyando a la agricultura, subsidiando la agricultura en muchos de los casos. El tener acceso a dinero en efectivo ha permitido a muchas familias a contratar personal para trabajar en sus parcelas. También en el norte, en Simojovel, encontramos una pequeña comunidad donde casi todos los hombres se fueron a trabajar a Estados Unidos, pero con el dinero de las remesas han invertido para comprar una tostadora de café, vender café ahí mismo en la comunidad, recuperar la milpa, porque ya no tenían por qué comprarla, tenían acceso a otras pues estrategias para conseguir como subsidiar su vida. Pero pues también eso ha provocado cierto abandono o ciertos cambios en las prácticas de la agricultura. Una anécdota un poco triste y chistosa al mismo tiempo fue una comunidad aquí por Betania,
donde estábamos trabajando hace tiempo, documentando los saberes tradicionales para el manejo de plagas en la milpa. Y pues una de las prácticas que mucha de la gente nos decía era siempre cosechar con luna llena, sembrar con luna llena y cosechar con luna llena. Y nosotros llegamos a contar, a mostrar los resultados de las entrevistas a la comunidad, y un señor ahí muy enojado me dice, mire, eso es cierto que eso que dice así decían las abuelas, pero yo soy taxista, solo voy a trabajar mi milpa sábado y domingo, de lunes a viernes estoy en San Cristóbal, yo no voy a tener tiempo de ver si la luna está llena o no cuando voy a sembrar. Entonces, ahí también veo como la oportunidad de este diálogo entre la academia y las familias campesinas, porque muchos de mis colegas insisten que nosotros ni deberíamos de existir, que los agricultores ya tienen respuesta a todo y que todo se va a dar a través de los intercambios de campesino a campesino. Y de mi experiencia veo que no es suficiente, porque estos cambios que se están dando, puede ser que esta práctica tradicional, pues sí, funcionaba bien, pero pues ya no es aplicable, porque los estilos de vida están cambiando. Entonces, nosotros ahí podríamos intervenir y pensar, bueno, ¿por qué funcionaba la luna llena? ¿Será que de verdad funcionaba? Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que parece que la luna llena es efectiva en una región dada. En otras regiones me insisten que no, jamás se debe sembrar en luna llena, tiene que ser en luna nueva. Entonces tenemos la hipótesis de que no es realmente la fase de la luna lo que importa en este caso, sino que es que todo el mundo en una región dada, un territorio dado, siembra al mismo tiempo para evitar, pues sí, para llevar a la saciación. Si llega un pájaro, pues no se va a comer todas las semillas del territorio. En cambio, si siembro yo el lunes y tú el martes, yo el miércoles, pues sí, al pájaro le va a dar tiempo a comer de todo. Y ahí es la importancia, ¿verdad?, de nuestras alianzas, de tantas cosas que todavía no sabemos y que trabajando en equipo, academia, agricultores, podríamos encontrar soluciones. Gracias, doctora Elda. Sí, muchas gracias. También quiere comentar algo ahí el doctor Luis Alfredo. Por favor, doctor. Gracias, doctor Rubén. Muchas gracias, doctora Helda, por su plática. Es sumamente importante, interesante lo que acabamos de escuchar. En esta serie de conferencias que hemos tenido por acá, pues, hemos escuchado diferentes enfoques sobre la manera, ¿no?, en que la academia debe, digamos, cambiar. Y yo fui el que, en este ejercicio de que se generaran palabras, yo escribí cambio. Porque me parece que yo creo que se ha avanzado muchísimo. Yo creo que la ciencia, la academia ha avanzado muchísimo. Y me parece genial, cada vez que se entrega un premio Nobel a la ciencia, química, bioquímica, en toda la ciencia, pues uno dice, caramba, pues se demuestra que sí, que el conocimiento es infinito, que las disciplinas se están fortaleciendo, que existen avances. En el caso de la disciplina que nos ocupa a nosotros, de la genética, la biotecnología, la biología, microbiología, en fin, en todo, ¿no? Pero siempre la pregunta, cuando yo escucho este tipo de plática, pues sigue siendo esta, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para que este tipo de paradigmas pues deje de ser o pase de iniciativas puntuales hacia un desarrollo mucho más abarcador, ¿no?, y generalizado? Se ha avanzado mucho en términos de agroecología. Yo soy cubano, seguro que ya se dio cuenta. Yo llevo varios años aquí en México, pero se habla mucho de Cuba como paradigma en términos de los aportes en la agroecología. Ya vi que al inicio de su presentación pues mencionó también que
seguro que conoce Cuba, seguro que ha participado en congresos de agroecología, que se desarrolla con mucho éxito allá. Y yo, bueno, tuve la dicha de haber participado por los últimos años de mi carrera en Cuba, pues estuvieron vinculados a un proyecto de innovación. Nosotros, de nuestra parte, pues le llamábamos proceso de innovación, y se trataba de eso, ¿no? De un cambio de paradigma, un cambio de la manera en que la academia enfoque la investigación y la innovación, sin renunciar, por supuesto, al perfeccionamiento o a aprender y a ser cada vez mejores en nuestras disciplinas. Yo, por ejemplo, soy ecofisiólogo, soy fisiólogo, y lo primero, el primer muro que me tropecé cuando empezamos a desarrollar esos proyectos en Cuba, pues fueron precisamente nosotros mismos. La academia es la primera fortaleza a tomar. Es decir, nuestros principales detractores, y yo como que me reía cuando le decían a ustedes en el curso, van a poner a cocinar a los estudiantes, no sé qué, a los investigadores. Bueno, nosotros nos decían, van a empezar a jugar con los productores, van a poner a hacer jueguitos, dibujitos y todo eso, ¿no? O simplemente me decían, ya estamos perdiendo a la herramienta y ya se está yendo para los sociólogos, se está yendo para las ciencias sociales. Y yo decía, no se trata de eso, se trata de poner en contexto la disciplina de uno, sea física cuántica, sea matemática, sea biología molecular, sea lo que sea. Nosotros tenemos que caminar para contextualizar nuestros conocimientos en una realidad que cada vez se hace más compleja, que es la producción, es decir, el campesino, el que genera los alimentos. En mi país el 80% de la comida que necesita el país y de las tierras, pues, bueno, de la comida, la produce el 20% de la tierra que está en manos de los productores, y el 80% de la tierra que está en manos del Estado, pues no genera que está en el estatal, no genera esa demanda. Y cada vez se enfrasca más en un modelo parecido a la Revolución Verde, ¿no? Basado en semillas mejoradas, en insumos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay proyectos interesantes, han habido experiencias interesantes en Cuba. Nosotros empezamos con el fitomejoramiento participativo. Qué genialidad poner la fitogenética en manos de los campesinos, y se dieron casos en que campesinos registraron nuevas variedades de maíz. Fueron cosas súper interesantes, pero después vimos que la parasitología también en animales, es decir, los productores veían que sus animales estaban enfermitos, pero nunca habían visto el microscopio, no sabían que existía un microscopio donde poder ver qué era lo que estaba matando a sus animales, y ahí surgió el mejoramiento participativo de recursos zoogenéticos, un doctorado de un colega nuestro que no creo que no está aquí con nosotros, pero sí es docente nuestro, también cubano. En fin, se ha generado mucho, es decir, son muchas las experiencias. Hubo una experiencia de laboratorios interactivos en el manejo de plagas, es decir, cómo llevar el laboratorio al campo con equipamiento mínimo, o simplemente enseñarle a un productor que hiciera análisis de suelo con las técnicas bien rudimentarias. Bien, el detalle está en que se genera es decir, se necesita generar un cambio de paradigma en cómo afrontar, porque las veterinarias están ahí y cada vez son más innovadores los productos que están ahí, ¿no? Y yo no niego eso, yo creo que hay que encontrar un consenso y un equilibrio justo entre la modernidad y la participación que debe tener el campesino en la toma de decisiones, y la responsabilidad que tenemos que tener nosotros desde la academia en generar modelos de producción amigables con el medio ambiente, ¿no? Pero a mí me parece que hay que seguir trabajando sobre eso, y yo creo que nuestro deber desde la maestría nuestra que estamos ahorita desarrollando con la primera generación, pues es irla conduciendo a lograr ese equilibrio entre academia, los conocimientos establecidos, tácitos, y lograr ese ambiente de armonía, ¿no? Es bastante difícil porque
En Cuba han existido muchas experiencias, pero sin embargo sigue prevaleciendo un modelo todavía que digo, bueno, si llega la posibilidad de importar, como antes lo hacíamos, productos químicos, maquinaria, yo casi estoy seguro que vamos a regresar a eso. Y entonces yo creo que hay un mundo todavía por hacer, hay mucho todavía, y es mucha la responsabilidad que nosotros tenemos. Y ser siempre buenos en lo que hacemos, fortalecer nuestras disciplinas, cualquiera que sea, desde la más, como dije ahorita, hasta la física cuántica o lo más abstracto que podamos, pero ponerlo en un contexto donde le demos acceso a todos. Y ahorita tenemos la plataforma, yo creo que CONACYT y el SNI ha abierto, pero cuando yo llegué acá digo, ¿en qué área me meto? Yo que vengo tratando de cambiar las cosas. Y entré a agropecuaria y biotecnología y después vi que ahí había que publicar en revistas altamente pero sofisticadas y caras además. Ahorita, bueno, tenemos la plataforma, con así creo que se está abriendo, el SNI ha abierto una nueva área que es transdisciplinaria. Me parece que todavía hay que darle paso más a las investigaciones participativas. Entonces, bueno, no me quiero extender más. Yo le agradezco de verdad que nos haya abierto despertado de nuevo esta necesidad, ¿no?, de seguirnos adentrando en un mundo tan fascinante como es esto de la investigación participativa o como le queramos llamar, ¿no? Es una necesidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Luis Alfredo. Mucho gusto de conocerte. Muy de acuerdo con lo que dices. Tenemos que reinventarnos y seguir trabajando. Así es. Gracias. Muy bien, ahora levantó la mano el ingeniero Eliezer Elías Santizo. Él es estudiante de nuestra primera generación. Adelante, Elías, por favor. Hola, buenos días, doctora Elda. Fíjese que su plática, hay dos puntos muy importantes que me ha gustado. La primera es en cuanto a la pasión del investigador, que es lo que va a permitir sobrellevar y remontar las situaciones que va a enfrentar en su área de investigación. Y eso es muy bueno, ¿no?, que lo tengamos en visto todos. Lo segundo es, en cuanto al feminismo, ¿no? Creo que todos nos hemos, desde un punto de vista varonil, pensado eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer en los sistemas agroforestales? Y bien lo decía usted que es de suma importancia porque conocer las necesidades y los requerimientos que necesitan las personas en el medio rural es plasmar los sistemas agroforestales en su realidad. Entonces, tomar en cuenta esta parte del feminismo histórico y el cambiante que estamos en la actualidad, pues por ahí van las investigaciones actuales, ¿no? Y el tercer punto que a mí en lo particular me llamó mucho la atención y es de sumo interés es en cuanto a qué metodología está utilizando para certificar estos procesos de producción de sanidad vegetal en esta cuestión de los mercados sanos, por ahí mencionaba. Porque me hago la pregunta, ¿por qué aquí en Villaflores o en la región frailesca no tenemos un mercado así, un mercado de productos o de huertos orgánicos o sanos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde la academia para poder empezar a trabajar en estos medios y al final pues nos va a beneficiar a toda la sociedad? Entonces, la pregunta para usted sería, ¿cuál es la metodología o qué está basando ahí el Ecosur para trabajar ello con las personas? Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Mucho gusto y felicidades por esta aventura a la que te estás metiendo, la maestría. Y sí, pues ha sido muy interesante que el Tianguis Agroecológico Comida Sana y Cercana nació aquí en San Cristóbal gracias a la inquietud de 4 egresadas de nuestro posgrado, de la maestría de Ecosur. Ellas, viniendo de la Ciudad de México, se quedaron a trabajar acá y pues ya con familia empezaron a cuestionarse, bueno, nosotros por un lado estamos promoviendo la agroecología,
pero no le estamos alimentando a nuestros hijos con productos agroecológicos. Y como habían estado trabajando ya con algunas familias que tenían producción limpia, fue que se les ocurrió hacer esta organización que se llamaba al inicio la Canasta Orgánica, en la que invitaron a estas 3 familias campesinas a que ofrecieran sus productos bajo pedido, y las personas consumidoras cada sábado íbamos por nuestra canasta que habíamos pedido la semana anterior. Entonces fue interesante que fue a partir de estudiantes, no fue una iniciativa desde los productores. A lo mejor ustedes ahora, como maestrantes en la agroforestería, pudieran lograr un mercado, un tianguis agroforestal de los productos agroforestales de la región. Sería muy lindo. Pero pues sí, lo que hacemos, como funciona la certificación agroecológica participativa, es que en el tianguis, primero fue que las normas, como expliqué, fueron construidas por el mismo tianguis. Ya en la ley de orgánicos se contempla la certificación orgánica participativa, pero es una certificación que las normas y procedimientos están dictados desde Senacica. Y Senacica debe aprobar a los comités participativos de cada tianguis de que lo están haciendo bien. Aquí en San Cristóbal, como somos un montón de rebeldes, pues dijeron las encargadas del tianguis, no, nosotros eso no es participativo, sino lo va a dictar Senacica, pues qué participativo va a ser, qué van a saber ellos de cómo es nuestra vida aquí. Y por eso fue que nosotros desarrollamos nuestras propias normas y se visitan a los productores una vez al año. Hay un cuestionario de primera visita, cuestionarios de visitas posteriores, al final se hacen recomendaciones de cómo poder mejorar. Definitivamente, para poder vender ahí tienen que tener la certificación en transición, que es documentar, comprobar que los productos que venden definitivamente son de su parcela o de las parcelas de sus familiares vecinos que también aceptan la visita, que no apliquen agrotóxicos ni que apliquen aguas negras, que rieguen con aguas negras, y que estén dispuestos a colaborar en las otras visitas y compartir sus experiencias. Ya para alcanzar la certificación participativa, pues sí tienen que hacer esfuerzos para conservación de la biodiversidad, para evitar el uso de insumos externos, en fin, una lista. Y es muy interesante porque no ha sido una visita, no son visitas policíacas de ir a encontrar a ver en qué está fallando, sino es una oportunidad precisamente de diálogo donde participan algunos consumidores, técnicos, otros productores, y siempre con ese ánimo de a ver cómo podemos apoyar para mejorar o qué vamos a aprender de esto. Y a través de la carta compromiso, pues también se discute con la familia productora a ver qué se puede alcanzar en 1 año o en 5 años, y se les da a veces algún apoyo si se necesita de acompañamiento técnico. Sí, ha sido una experiencia muy, muy interesante que pues daría para varios días de plática, pero con mucho gusto les puedo compartir. Les voy a hacer llegar el PDF de nuestro manualito con las normas para que ustedes puedan echarle un vistazo a ver si algo les es de utilidad. Gracias, doctora Elda, muy interesante. Yo creo que sí vamos a tener que esperar ese documento. Bien, pues alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer, estimados todas y todas. Ya casi estamos cerrando, por favor. Bueno, pues entonces, ya casi para cerrar, le voy a pedir de favor al doctor Miguel Ángel Salas Marina. Se me olvidó cuando lo presenté decir además que él es el coordinador de nuestro programa de maestría en ciencias agroforestales, que nos brinde unas palabras y la constancia, por favor, de participación a la doctora Elda.
Pues doctora Hilda, pues muchas gracias. No me queda más que agradecerle su tiempo, sus conocimientos y sobre todo esa disponibilidad para compartirnos su experiencia, ¿no? A nombre de la universidad, de nuestra maestría, de nuestro cuerpo académico y de nuestro programa de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas, le otorgamos este reconocimiento por haber impartido su conferencia Caminos para la construcción de una academia holística y lograr la agricultura sustentable. Agosto 9 de 2021. Muchas gracias, doctora, de verdad, un placer tenerla con nosotros y que nos haya compartido todo este conocimiento y esta experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hermoso recibir hasta el diploma por mí. No me había tocado eso. Sí, estamos innovando. Y ojalá que pues esto sea un primer acercamiento para poder hermanar nuestras maestrías. A nosotros también nos acaban de aprobar la maestría profesionalizante en agroecología. Vamos a dar inicio en marzo, pero pues ojalá que podamos tener intercambios de estudiantes, de profes, visitas, porque pues como decía, solo trabajando juntos podríamos seguir avanzando. Gracias. Sí, de seguro que sí vamos a tener más acercamiento, doctora. Sin duda alguna nuestros programas están muy vinculados y yo creo que las experiencias de cada investigador, como usted dijo, todos contribuyen, ¿no? a cambiar de una y otra manera las formas de hacer o de pensar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, saludos. Bueno, pues a nombre de la Universidad de Ciencias y Artes y de Villacorso, pues agradecemos finalmente la presencia de cada uno de ustedes. Pues gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Rubén. Gracias, saludos, un abrazo. Ahí le mandó un mensaje, por favor, a los docentes del núcleo básico, ahí al WhatsApp, grupo WhatsApp y el cuerpo académico.